Podemos empezar, ¿no? Por supuesto, doctor. Sí se puede empezar. Ya están las diapositivas proyectadas. Ya, hijita, ya. He preferido hacerlo a través de este tema, litiasis urinaria, fisiopatología. Acá presento un cuadro tan bonito. Ahora que hemos almorzado, algunos habrán almorzado de ustedes. Pero no es para decirle de que solamente la fruta dan piedras, dan litos. No. Todos los seres humanos formamos piedras. Algunos en mayor cantidad, pero depende de lo que llevemos a la boca, ¿no? Si nosotros nos gusta mucho el pescado, esos son los que forman más piedras, pues. Si nos gusta el queso, la leche, esos son los que forman más piedras. Ahora veamos, empecemos. La primera diapositiva. Epidemiología. Miren, los cálculos renales reciben diferentes nombres. Se le llama cálculos renales, litiasis renal es lo mismo, urolitiasis es lo mismo, litos, que significa piedra, también es lo mismo, pero todos localizados en las vías urinarias. Cuando estas piedras se ubican entre las nefronas, ya ustedes ya saben que la cantidad de nefronas que tenemos nosotros, que la unidad anatomofuncional que forma la orina, no se trata de esto. Las piedras que se forman en el intersticio entre las nefronas se localizan ahí por algún trauma, que cuando hay una inflamación, eso llama calcio, y aparecen en las placas los calculitos que estamos refiriendo, pero esto es cálculos en el parénquima renal y por lo tanto recibe el nombre de nefrolitiasis, que es diferente a lo anterior. Cuando están a ese nivel es difícil removerlo. Eso no ocasiona dolores. Lo que ocasiona dolores son los cálculos renales. La litiasis renal se produce en ambos sexos, con predominios en los varones. Es más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. Es un gran problema de salud pública, porque si nosotros botamos la piedra o nos operan, no van a solucionar el problema de litiasis urinaria. Si lo botamos, y en algún momento formaremos otro, porque como yo les dije, el origen, la formación de los cálculos radica en los alimentos, entonces ya lo formaremos, si no corregimos. Y si lo hacen, si alguien se atreve a operar y sacar un cálculo, eso no significa que ya lo libró de los cálculos a posteriori, no, va a seguir formando cálculos. A cierto punto que en la actualidad los cálculos ya no se operan, se solucionan a través de la litotrice que ya veremos después. Mientras tanto le diré que es un gran problema de salud pública. Y mayor si se considera su alta recurrencia. Son recurrentes. Botamos la piedra y si no nos corregimos en nuestras alimentaciones, vamos a seguir formando piedras. Que llegan, dice, que llegan hasta un 67% forman piedra a los 8 años de evolución. Entonces, la cirugía no es la solución para sacar las piedras de nuestro cuerpo. Tipo de cálculos. Se escriben hasta 5 tipos de cálculos. Los cálcicos, que son los más abundantes, 70-85%, que podemos tener oxalato de calcio, fosfato de calcio. Después, en una segunda posición está la estrubita, fosfato de amonio, fosfato de magnesio, que representa un 10-15%. Después los cálculos de ácido úrico, aquellos que gustan mucho comer vísceras, entonces ellos se ubican acá. Y después la cistina,
que representa el 1%, eso más bien en el recién nacido por problemas metabólicos. La siguiente. Cálculos cálcicos son los más frecuentes, como ya lo dijimos, y que prácticamente representa el 70-85% de los casos. Estos cálculos, como son de calcio, son radioopacos. En un fondo negro, como acá las letras, por ejemplo, en un fondo negro lo vemos como manchas blancas y decimos, tienen cálculos. Entonces, son radioopacos. En una radiografía simple de abdomen lo solemos encontrar. La ingesta diaria de calcio en la dieta normal es de aproximadamente de 1 gramo. La mayor parte se pierde en el tubo digestivo, solo se absorbe 1/3 por la orina y secreta 200 miligramos, tal punto que en nuestro cuerpo queda muy poco calcio. Pero cuando se exagera, eso ocasiona prácticamente estos problemas de litiasis urinaria. Cálculos no cálcicos, los cálculos de ácido úrico, aparecen en una frecuencia de 5%, son pacientes con hiperuricemia, con el ácido úrico elevado en sangre. En una radiografía son radiotransparentes. Esto es al contrario de los cálculos cálcicos que aparecen radioopacos en la radiografía. Acá no aparecen los cálculos, no se ven. Dicen no alcalinizan la orina. El pH menor a 5.5 en orina. El tratamiento, si es de orina ácida, hay que alcalinizar la orina. Podemos dar bicarbonato, citrato de potasio, lo venden como Grosicat, todo el mundo lo maneja, pero sin ningún criterio, solamente lo dan porque dicen que elimina cálculos. Pero si nosotros profundizamos estudios, vemos de que no es prudente. Producen orina menos propensa a la cristalización de sales formadoras de piedra en ácido úrico. Hidratación para obtener diuresis mayores a 2 litros. Miren, hay que hidratar, no hay que dar mucha agua, porque si a las personas que forman piedras, ven ustedes en qué época son más frecuentes, si le damos agua a cada rato, eso tiende a aumentar la presión arterial. Y al final podremos ocasionarle daño porque puede estallar un vaso. Acá dice diuresis mayor a 2 litros. Bueno, si es 2 litros, sabemos de que nosotros orinamos 1,5 litros de orina. El exceso sería 500 y 500 sería prácticamente 2 tazas de agua. Yo suelo darle, si quiero darle un poquito más de agua, 1 taza de agua, por ejemplo, a las 10 de la mañana y otra taza de agua a las 4 de la tarde, para que lo bote de su cuerpo. Porque si toma agua y se acuesta, lógicamente que toda la noche va a comenzar a orinar. Disminuir la ingesta de purinas, las vísceras, y se puede utilizar alopurinol 100 miligramos 2 veces por día. Adelante. Cálculos de estruvita. Cálculo de estruvita, fosfato de amonio y magnesio están en una frecuencia de 10 a 15%. Se forma en orina alcalina casi siempre en pacientes que portan sonda. Pobrecitos, aquellos que tienen problemas medulares y que prácticamente va a tener problemas en las vías urinarias. Entonces, se forma en orina alcalina. Estos pacientes forman orina alcalina casi siempre en pacientes que portan sonda. Son el resultado de infecciones repetidas de las vías urinarias por bacterias productoras de ureasa que catalizan la hidrólisis de la urea en amoníaco y en dióxido de carbono, que cataliza la hidrólisis de la urea en amoníaco y dióxido de carbono. ¿Qué bacterias tienen mucha ureasa? Por ejemplo, o dan lugar a mucha ureasa, el Proteus, la Pseudomonas,
Klebsiella estafilococo. ¿Cómo? La ureasa actúa transformando la urea en amoníaco, el que capta un ion de hidrógeno para convertirse en un ion de amonio, la que aumenta el pH de orina, de modo que se vuelve más alcalina. Los cálculos de fosfato y de calcio son más estables en orina alcalina. No se recomienda el uroxicato. Estos cálculos son radioopacos y pueden crecer hasta alcanzar un gran tamaño y ocupar la pelvis y los cálices renales, denominándose cálculos coraliformes. Estos cálculos coraliformes suelen, no lo cambies, retrocede. Estos cálculos coraliformes adquieren prácticamente la silueta de las vías urinarias, cálices mayores, cálices menores, toda la pelvis, y forman unos cálculos muy grandes y que se le llaman los cálculos coraliformes. Adelante. Miren acá, la leche tiene bastante fosfatos, entonces da lugar el queso también da lugar a la formación de estos tipos de cálculos alcalinos. Adelante. Acá los productos marinos, todos los productos marinos, por el sodio que tienen, da lugar a la formación de piedras en sus diferentes presentaciones. Adelante. Patogenia. ¿Quiénes forman cálculos? Todos formamos cálculos. El origen, ya le dije, está en los alimentos. ¿Y quiénes forman más cálculos? Aquellos que tienen vicio. Hay gente que come pescado todos los días. Entonces, yo les prohíbo, por lo menos un mes, no coman estos alimentos, porque ese es el que está dando lugar a sus cálculos. Por lo menos se retiran de estos alimentos y cuando vuelvan a comer, porque tan rico es comer, entonces, cuando vuelvan a comer, ya no van a comer todos los días, van a comer una vez por semana. Entonces, solo así lo podemos corregir. Modo de vida y dieta. La incidencia de urolitiasis se incrementa por los cambios. Modo de vida y dieta. La incidencia de urolitiasis se incrementa por los cambios. Hábitos alimenticios, que ya le estoy diciendo. Gente que son muy viciosa comiendo ceviche, sudado de pescado. Temperatura y pH. En la cuestión está estos productos marinos. Si a las personas les gusta comer los productos marinos, pues que coman pues los productos de los ríos. Hay la trucha, salmón, tilapia. Entonces, si quieren hacer, si les gusta eso, que coman de eso para evitar la formación de piedras. Temperatura, las personas que viven en zonas calurosas y el pH. El pH, ustedes saben que el pH de la orina es ácido, 4 a 5, ese es el normal, pero cuando comemos ciertos alimentos, el pH varía, se va hacia arriba o hacia abajo. Un pH alcalino favorece la cristalización de cálculos que contienen calcio y fosfato, mientras que el pH de la orina ácida promueve cálculos de ácido úrico o cisteína. Para evitar los de oxalato y fosfato de calcio, mantener el pH de orina entre 5.5 a 7. Nada más. Para evitar los de oxalato y fosfato de calcio, mantener el pH de orina entre 5.5 y 7. Todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de solutos en orina. Adelante. Miren, acá tenemos cálculos biliares, acá dice cálculos biliares en sus dos formas, dos presentaciones, pero estos son de la vesícula biliar. Esto de la vesícula biliar, todos los cálculos de vesícula biliar son del esnable. Uno lo aplasta y se deshace el cálculo. No son tan duras como los cálculos de las vías urinarias. En algunos casos, cuando son de bilirrubina, los cálculos de vías biliares son duras,
pero solamente en ciertas ocasiones, como dicen acá. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, un cálculo coraliforme. Es muy probable que sea de fosfato. Miren, acá está la entrada de los cálices menores, cálices mayores. Acá todo esto es la forma de la pelvis. Esto es conocido como cálculos de fosfato, etcétera, etcétera. Adelante. Formación de cálculos. Existen elementos inhibidores y elementos facilitadores. Por ejemplo, inhibidores que inhiben la formación de cálculos. Tenemos el magnesio, citratos, fosfatos y la mucoproteína de Tan-Horford. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa proteína que deriva de la destrucción del túbulo proximal por la intoxicación de amicacina, sulfato de gentamicina, entonces, y que la necrosis tubular aguda, etcétera, etcétera, es la proteína Tan-Horford. El oxalato, dice acá, el oxalato forma complejo con el sodio. El oxalato forma complejo con el sodio y reduce la disponibilidad de iones de sodio. Lo neutraliza, el oxalato neutraliza prácticamente el ion sodio libre y que participa en la formación de cálculo. Repito, el oxalato forma complejo con el sodio y reduce la disponibilidad de iones de sodio libres que participan en la formación de cálculos. Entonces es la labor del oxalato. Es una sustancia inhibidora en la formación de cálculos. Acá miren, he puesto acá las estrellitas. Estas estrellitas prácticamente forman una estrella más grande y esto prácticamente se deposita en una malla y en la malla se forma un cálculo grande. Después, saturación leve. Acá las facilitadoras, las que forman prácticamente las pilas es el glucosamino, gluconatos, bacterias como ya lo vimos, pseudomonas, estafilococo, klebsiella, climas calurosos, la selva y las dietas a base de productos marinos. Saturación leve. Sobresaturado requiere un nido, ¿me entiende? Saturación leve, cristalización. Sobresaturada requiere un nido o un núcleo que facilite el depósito de cristales. Esta es la nucleación. Y que prácticamente acá, esto de acá es la cristalización leve, estrellas muy pequeñitas, arenilla, lo que le llaman arenilla, que son la cristalización, son muy chiquititas, están libres y que prácticamente dan lugar que van a ser depositados sobre una malla, sobre una sábana en la que se agrandan en esa malla de proteína a base de proteínas. Entonces, y esto a base de proteína da lugar a la agregación de otros elementos de la misma naturaleza y da lugar a la formación de piedra. Adelante. En la formación de cálculos, depósitos policristalinos, se describen tres fases que acabamos de ver: cristalización, nucleación, agregación. Cristalización. Para el desarrollo de un cálculo debe haber primariamente un aumento en la concentración urinaria de una sustancia. Es lo que le está diciendo, tiene que abundar prácticamente, evitando la solución, provocando su cristalización. Entonces, repito, la primera fase, cristalización. Para el desarrollo de un cálculo debe haber primariamente un aumento en la concentración urinaria de ciertos elementos de una sustancia, evitando los solventes, provocando su cristalización. Es decir, muy concentrada, orinas muy concentradas, con
con ciertos elementos y que van a dar lugar prácticamente el inicio de la formación de un cálculo. Nucleación. Estos cristales se agrupan y crecen sobre superficies preexistentes. Esto es lo que le dije, la sábana. Estos cristales se agrupan y crecen sobre superficie preexistente. Pueden ser células tubulares con sus mucopolisacáridos, actúan como núcleos y otros cristales, etcétera, etcétera, determinando la nucleación del futuro cálculo. Agregación. La unión o agregación de varios núcleos originan el crecimiento progresivo del cálculo, que puede movilizarse y enclavarse en el sistema colector y prácticamente dar lugar al dolor más intenso que puede soportar un ser humano, ¿no? Igualito como la del parto. Pero el hombre, cuando sucede en el hombre, los hace llorar a todos, al más macho, al más valiente. Adelante. La mayoría de los grupos pequeños de iones tiende a dispersarse porque las fuerzas internas que los mantienen juntos son demasiado débiles. En cambio, los grupos de los iones más grandes forman núcleos y permanecen estables porque las fuerzas de atracción equilibran la pérdida de superficie. Estables pueden crecer. Adelante. En la orina, nuevamente, existen sustancias inhibidoras y facilitadoras de la formación de cálculos. Inhibidoras. Al mezclarse con otros compuestos, aumentan su solubilidad. Inhibidoras, al mezclarse con otros compuestos, aumentan su solubilidad, no precipitan, no dan lugar a la formación de piedra. El magnesio, por ejemplo, o el citrato, unido al calcio, reduce la sobresaturación a inhibir la formación de núcleos. O el fosfato inhibe la formación de algunos cristales de calcio. También la mucoproteína de Tan-Horvath. Es decir, todas estas sustancias inhiben la formación de piedra. El oxalato forma complejos con el sodio. Y reduce la disponibilidad de iones de sodio libres que participan en la formación de cálculo. Entonces, acá el oxalato neutraliza la carga positiva del sodio y prácticamente no permite que esto participe en la formación de cálculos. El oxalato forma complejos con el sodio y reduce la disponibilidad de iones de sodio libre que participan en la formación de cálculos. Adelante. Facilitadoras potencian la formación de cálculos como la glucosaminoglicanos, también algunas bacterias que ya lo vimos, ya hemos conversado acerca de las proteasas, potencian la formación de cálculos. Proteos, mirabilis, E. coli, actúan en las enzimas que favorecen la formación de litiasis o cálculos. Entre los factores ambientales asociados a urolitiasis está el clima, la dieta rica en proteínas y sal aumentan el riesgo de urolitiasis. Así que cuando hay sal hay que bajarlo, porque eso va a dar lugar a la formación de piedra en aquellos que tienen facilidades para formar los cálculos. Adelante. Presentación clínica. La urolitiasis se considera en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma asintomática o con episodios agudos de dolor cólico. Por eso que cuando se da un cólico nefrítico, hay que asegurarse que el que presente el cólico nefrítico, porque la orina no pasa por una piedra que está obstruyendo su paso, entonces hay que asegurarse que debe de eliminar esa piedra, porque así como ocasiona el dolor, el riñón se silencia y cuando se silencia, prácticamente ocurre el daño renal. Entonces, es preferible tener la piedra en la mano que suponer que ya lo eliminó, ¿no?
cólico nefrítico, fisiopatología, es el dolor súbito, repentino, no avisa, intermitente, característico de la obstrucción de las vías urinarias, eso es por una piedra, como consecuencia de la obstrucción ocasionada por un cálculo, se produce una ectasia urinaria en el territorio suprayacente al cálculo impactado, por encima de lo que está obstruyendo. Entonces hay una fuerza retrógrada que ocasiona este cuadro tan doloroso, ocasionando el aumento de la presión intraureteral e intrapiélica en forma retrógrada. La simple disminución de la presión intrapiélica alivia el dolor. Por eso ustedes lo habrán escuchado, ya deben haber escuchado, que cuando a la emergencia llega un paciente con cólico nefrítico, todo el mundo le corre, porque prácticamente no sabe cómo manejarlo. Y es más, ellos dicen de que el riñón no duele, el paciente se está haciendo. Esa es versión de la gente que nunca ha tenido cólico nefrítico. Yo lo he tenido en varias veces. Entonces, eso es muy doloroso. Te tira al suelo. Entonces, te tienen que poner alguna medicina para aliviar el dolor. De lo contrario, ni hablar. Lo que pasa es que hay diferencia. Las vías urinarias tienen un solo movimiento. El movimiento perital no tiene más. A pesar de que viene del endodermo, solamente tiene un solo movimiento, el movimiento peristáltico. Y si el movimiento peristáltico se ve afectado, entonces la elevación del movimiento peristáltico ocasiona dolor de las vías urinarias. Por eso que aparece como un dolor tipo cólico. El riñón, cuando duele, es cuando las fuerzas retroceden, impactan con mayor fuerza, pero el dolor que ocasiona en el riñón es tipo sordo, no es peristáltico. Es decir, en cierto modo, los dos duelen, pero no pueden decir que el riñón no duele. Y hay que manejar ese dolor. Entonces, la siguiente. Acá dice, el dolor se debe a la hiperpresión en el tracto urinario y no a la hiperperistalsis. Esto ponlo en tela de juicio. Para mí sí se debe a la hiperperistalsis. Este aumento de la presión intracavitaria provoca una distensión del músculo liso, piel ureteral y de la cápsula renal, con el consiguiente estímulo de los receptores de la tensión existente de estas estructuras que por vía simpática son transmitidas al sistema nervioso central para su interpretación consciente. Entonces, las dos formas, la presión que afecta a las vías urinarias y afecta al movimiento peristáltico, y esto a través del nervio simpático que está yendo hacia el sistema nervioso central. El aumento de la presión en la pelvis renal y en la distensión de la cápsula ocasiona dolor. Es la presentación clínica más frecuente. Adelante. Adelante. El dolor puede presentarse en forma de cólico intenso. Aparece en la región lumbar del lado afectado, fosa renal, tanto en el hombre como en la mujer, y característicamente se irradia hacia adelante, afectando la región inguinal y genitales externos, tanto en el hombre como en la mujer. Y muchas veces se acompaña de síntomas vegetativos por su origen embrionario. Se acompaña de síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, se llenan de gases, náuseas, vómitos, meteorismo, gases y sudoración profusa, que muchas veces es confundido, que si ustedes no hacen una buena clínica, esos pacientes a veces entran
a sala de operaciones sin mayores estudios y tratan de buscarle un cuadro de apendicitis. Entonces, pero como ya estamos influenciados por los adelantos tecnológicos, podemos hacer la diferenciación. Hacen la ecografía abdominal, entonces ya dicen, el problema es por un cálculo y no es por apendicitis. Junto con el dolor puede haber poliaquiuria, es decir, el aumento de la frecuencia urinaria por encima de los valores normales, y tenemos vesical es la sensación de querer orinar habiendo orinado. Entonces, ese es el tenemos vesical. El cólico renal puede cursar con fiebre. ¿Por qué? Porque los cálculos son porosos. Las bacterias se meten a esos poros. Y cuando administramos antibióticos, el antibiótico no se mete a los poros. Y ahí se esconde la bacteria. Entonces, cuando hay un cólico nefrítico con fiebre, mucho cuidado, que eso puede dar septicemia. Es preferible enfriar el cuadro. Hay que dar un buen antibiótico. Entonces, así poder proceder al siguiente proceso que se utilizan para solucionar los cólicos nefríticos. Acá tenemos, por ejemplo, cálculos renales, adelante. Cólico renal, es así, adelante. Adelante. Entonces, ocurrido la hiperreacción en la vía excretora, el riñón libera prostaglandinas. Miren, ocurrido la hiperreacción en la vía excretora, es decir, implantado la piedra, enclavado la piedra en la vía urinaria, el riñón libera prostaglandinas y ocasiona aumento de la presión y del dolor por doble mecanismo. Primer mecanismo, disminución de las resistencias vasculares. Ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas. Posteriormente el flujo plasmático disminuye, siendo esto el causante del daño renal, y más si la obstrucción es de larga duración. La segunda, supresión del efecto de la hormona antidiurética para disminuir la presión intrapiélica que puede ocasionar rotura de los fornices caliciales, ocasionando extravasación. Entonces, el organismo se defiende. Primero las prostaglandinas y después la disminución de la hormona antidiurética. La hiperpresión por encima de los cálculos no facilita la expulsión del mismo. En ese sentido, se ha visto que la descompresión del sistema excretor mediante nefrostomía, la nefrostomía, por ejemplo, colocar una sonda en la pelvis renal por encima de la obstrucción suficiente. Esos movimientos, como hay muchos adelantos tecnológicos, se coloca una sonda en la pelvis renal, eso descomprime y se va el dolor. Nefrostomía percutánea puede hacer por estar un cálculo severamente impactado, y todavía encima que se va el dolor, puede hacer por estar un cálculo severamente impactado. Adelante. Miren acá, estas cositas de acá, estas cositas de acá, es lo que señalé. Ese es el fornis, este es el fornis. Entonces, como el cálculo viene para acá, aumenta las presiones y que prácticamente puede romperlo, puede romperse. Ese es el fornis. Adelante. La litiasis y la infección urinaria pueden actuar como causa de efecto sobre la ectasia de orina producida por una obstrucción litiásica. Pueden actuar y crecer, y pueden crecer microorganismos, eso ya lo hemos dicho.
La infección se asocia en el 80% de los cálculos de composición alcalina, estruvita, carboapatita. En cambio, en los cálculos de composición ácida, oxalato, ácido úrico, urato y cistina, la infección aparece en el 15%. Es causada por gérmenes no ureolíticos, que no hay producción de ureasa, de la enzima ureasa. Adelante. ¿Qué tiempo esperar antes de tratar el cálculo? Si hay infección, eliminar la obstrucción. Si hay infección, eliminar la obstrucción lo más antes, porque la orina, pasado determinados tiempos, es un caldo de cultivo. Se reproduce la bacteria a una velocidad pero bárbara. Y si no hay infección y el dolor es mínimo, entonces el tratamiento es médico. Si hay fiebre y cólico renal, hay que dar el antibiótico y eliminar la obstrucción, tratar de eliminar la obstrucción. Y si solucionamos el problema de la obstrucción por piedra, entonces prácticamente se va a ir el dolor y vamos a solucionar el problema médico. En obstrucción completa, el daño renal comienza, al menos experimentalmente en animales, a las 18 y 24 horas. A las 2 semanas se produce cierta pérdida irreversible de la función renal. Mire, esto dicho en animales. A las 2 semanas se produce cierta pérdida irreversible de la función renal. En obstrucción parcial se modifican los periodos mencionados, pero aún puede dar como resultado cierto daño renal irreversible. Se ha llegado a la conclusión que el daño renal ocurre al principio, desde el momento que da el cólico renal. Y si empieza el cólico renal, ese dolor puede desaparecer, ese dolor desaparece y en silencio la piedra que está obstruyendo la salida de la orina comienza a generar fuerzas retrógradas y que anula totalmente la función renal. Adelante. Diagnóstico clínico y de laboratorio. Se establece por la historia clínica, el cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria y generalmente microscópica. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulse por la orina, sí, para poder manejar la diferente medicina y no dar solamente alcalinizantes urinarios. Hay que estudiar la composición química de los cálculos. Es importante realizar pruebas de función renal. Adelante. Pruebas de imagen. La ecografía abdominal prácticamente es un gran aporte que han hecho la tecnología, porque ustedes vieron anteriormente que en mi época se sacaba mucho radiografía de abdomen. Si había una imagen radiopaca es un cálculo, pero el problema aparecía, el paciente está con cólico nefrítico y yo le saco una radiografía y prácticamente en la radiografía simple de abdomen no hay imagen radiopaca. ¿Por qué? Porque puede ser por un cálculo de ácido úrico. Eso es lo que dice. La ecografía abdominal es una técnica muy útil, no invasiva, no es traumática, que permite visualizar todo tipo de cálculos, con o sin calcio. Con calcio se ve la imagen en una radiografía simple y sin calcio prácticamente sí también lo detecta la ecografía abdominal. Por eso que las ecografías han desplazado el urograma excretor. En la actualidad muy poco se pide urograma excretor y con ello se descartar y encima todavía la ecografía nos permite ver la magnitud de hidronefrosis que está ocasionando la presencia de un cálculo. Después tenemos la tomografía computarizada. Se puede llevar a cabo sin administración de contraste y permite detectar todo tipo de cálculo, diferenciándolos de otras calcificaciones abdominales. Es muy fiable. También es de gran utilidad en la litotricia, cirugía, puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas tridimensionales.
¿Qué dice? Que cuando lleguemos a la parte de litotricia, con la ayuda de la ecografía, con la ayuda de la tomografía, nos permite precisar dónde exactamente está la piedra para dar la sonda sonora y destruir prácticamente el cálculo. Si no hacemos eso con precisión, prácticamente esta sonda sonora, si van a una zona sana del riñón, lo estalla. Entonces, con mucha precisión hay que manejar estos aparatos con la ayuda de la tecnología, como es la ecografía abdominal y la tomografía computarizada. Adelante. Tratamiento. Lo primero es aliviar el dolor. El dolor suele exacerbarse al beber grandes cantidades de líquidos. Por eso dicen, tomar bastante agua. No, mucho cuidado. Hay gente que no está de acuerdo, yo soy uno de ellos. No hay que dar agua así nomás por gusto, porque el agua entra y por gradientes osmóticos se pasa al medio, al medio interno, a los vasos, y esto aumenta las presiones. En ese sentido, preferimos el uso de analgésicos puros por vía parenteral. Usar analgésico puro, no antipasmódico, analgésico de acción central. La mayoría de los cálculos, el 90%, salen espontáneamente. Los menores de 5 milímetros del tercio distal del ureto salen antes de los 10 días. Si se miden de 5 a 10 milímetros, la migración es menos frecuente. Los cálculos mayores de 10 milímetros, la expulsión espontánea es muy infrecuente. Por eso, en caso de exámenes, es lo máximo. Pero yo he visto tratando que los cálculos de 10, de 20 milímetros, o sea, de 2 centímetros, puede sacarlo, pero muy difícil. Entonces, el límite para responder el examen es 1 milímetro, por si acaso. La expulsión espontánea es muy infrecuente. Si la obstrucción se asocia con infección y fiebre, se debe drenar la vía urinaria por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. A veces, por ejemplo, cuando hacen un legrado uterino, eh, eh, ponen su sutura y la sutura eh, ligan prácticamente el uréter y comienza la fuerza retrógrados y aparecer como cólico nefrítico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto puede ocasionar fiebre. Entonces, no hay que operar de inmediato porque hay una gran cantidad de bacterias localizadas que puede pasar a la sangre y ocasionar prácticamente septicemia. Entonces, es mejor enfriar un poquito con sus antibióticos y trabajar en la parte alta, en el riñón, en la pelvis, colocar una sonda, descomprimir y se va la fiebre. Y después, poco a poco, uno entra y reimplanta el uréter en la vejiga. Otro método de eliminar estas piedras es la litotricia. Es como le estaba diciendo, que en la actualidad ya no se operan los cálculos, salvo que sean muy complejos, ¿no? Otros métodos de eliminar estas piedras es la litotricia, como son la ureteroscópica, la percutánea y la extracorpórea con onda de choque. La litotricia es la destrucción de piedras por ondas sonoras. Entonces puede ser uretoscópicamente, es decir, el urólogo tiene las facultades de meterse a operar en la pelvis renal. Por eso utilizan catéteres. El uteroscopio se mete hasta la pelvis y comienza a trabajar las piedras. Después, la percutánea es hacer orificio hasta llegar hacia la pelvis renal y ahí prácticamente con las fresas destruir los cálculos. Y la extracorpórea es manejar las piedras desde lejos del paciente con ondas de choque. Con las ondas de choque destruimos las piedras, a cierto punto que en la actualidad muy raro es escuchar que se operan las piedras. Adelante.
Adelante. Miren. No. Está bien, retrocede. Retrocede. Acá tenemos una fresa. Miren, acá hay una piedra bien redondita que está en la pelvis. ¿Ve? Entonces, acá uno se mete a través de la litorcidia percutánea, hace huecos al costado, se mete a la pelvis y con esta fresa lo coloca en la piedra y comienza a lanzar las ondas sonoras y destruyen las piedras. Adelante. Así, composición, factores contribuyentes, tratamiento de los cálculos renales. Para eso hay que analizar un cálculo. Esto de acá es para que ustedes tengan presente que hay que saber la composición de los cálculos que uno elimina a través de las vías urinarias. Tipo de cálculo. Acá tenemos el oxalato de calcio, puede ser o fosfato de calcio. ¿Qué factores? Prácticamente tener mucho calcio en la sangre. Hipercalcemia, hipercalciuria, cuando uno es enyesado y lo coloca mucho tiempo en la cama, hay reabsorción ósea, mucho calcio pasa a la sangre. También puede suceder en la hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, acidosis tubular renal y cirugía de bypass intestinal. Tratamiento: evitar la sobredosis en el tratamiento de osteoporosis. Ustedes saben, cuando hay osteoporosis, el reumatólogo se pasa ya. Hay que darle calcio, dice este paciente, porque tiene osteoporosis. Le dan calcio y le forman piedras en las vías urinarias y por ende cólico nefrítico. Y cuando llega el urólogo se encarga de suspender ese tratamiento y que vuelva, pero ya con un mejor control, ¿no? Aumentar la ingestión de líquidos, diuréticos, hay que dar diuréticos tiacídicos, reducen el calcio prácticamente. Por ejemplo, hay un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida para reducir, que en el empleado dan mucho para bajar la presión. Entonces, diuréticos tiacídicos reducen el calcio urinario al aumentar la reabsorción tubular. Y en los casos de neoplasia, cuando el pH es mayor de 5.5, como ya lo dije anteriormente, se puede tratar, se puede alcalinizar un poquito más para evitar prácticamente la formación de estos calcios. En la orina, cuando hay cálculos de fosfato de calciolato de calcio, el pH es mayor de 5.5. Pero si lo alcalinizamos un poquito, entonces podría ser una forma de tratamiento. Adelante. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de cálculos, son los fosfatos de magnesio y amonio, es la estrubita, ¿no? ¿En qué casos se presentan eso en los pacientes? ¿En qué tipo de pacientes? En los pacientes parapléjicos, ¿no? Se presentan ellos. Entonces, infecciones de vías urinarias por bacterias que dividen la ureasa. Tratar infección de la vía urinaria, acidificar la orina. El ácido úrico es cuando mucho comemos vísceras, anticucho, choncholí. Entonces, esas cositas nos da una gran cantidad de ácido úrico. Se forma en orina ácida, pH 5.5 de aproximadamente. Esto sucede en la gota, dietas ricas en purina. ¿Cuál es el tratamiento? Aumentar líquidos. Hay que dar allopurinol para la hiperuricosuria. Alcalinizar la orina, en una palabra. La citina prácticamente es hereditario, es una cosa metabólica. Este es un aminoácido, pero no es un aminoácido esencial. Hay que aumentar el consumo de líquidos y alcalinizar la orina. Y las nanobacterias, esos son, que dice que estos productos, estos componentes, lo encuentran en las piedras, pero también han encontrado las piedras de los litos que han traído en los viajes intraplanetarios
Entonces dice que sí participan en la formación de litiasis urinaria. Adelante. Entre los procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos para extirpar cálculos se encuentran los siguientes. Por ejemplo, la litotricia. Eso es lo que ahora les aclaro un poquito más. Entonces, la litotricia es el procedimiento de elección para los cálculos pequeños de menos de 2 centímetros de diámetro. Miren, no se olviden, litotricia. La litotricia es el procedimiento de elección para cálculos pequeños de menos de 2 centímetros de diámetro, que no pasarán a través del aparato urinario por sí solo, porque el diámetro de los uréteres es de medio centímetro. Entonces, no va a pasar. Entonces hay que destruirlo, hay que disminuir, hay que rascarlo. Entonces, el dispositivo para la litotricia envía ondas de choque. Las ondas sonoras impactan contra el cálculo en forma repetida hasta que estos se rompen en partículas de tamaño de granos de arena. Los fragmentos se expulsan del cuerpo naturalmente a través de las vías urinarias porque son como arenitas, bueno, porque están fraccionadas. Las ondas sonoras han fraccionado, han pulverizado estas piedras. Adelante. La ureterorenoscopía. Una vez que el cálculo se ha localizado, el cirujano lo toma con pequeñas pinzas y los trae o los fragmenta usando ondas sonoras. Es decir, si le hemos dado ondas sonoras desde fuera del cuerpo y le hemos fraccionado y no pueden pasar, entonces el cirujano entra a través del uréter y extrae las piedras localizadas a nivel de la pelvis. Nefrolitotomía percutánea. El cirujano realiza una punción pequeña en la espalda del paciente, hace un hueco. Se introduce un nefroscopio para visualizar el interior del riñón y para remover los cálculos renales. Para los cálculos grandes, el médico puede emplear la litotricia percutánea, en la que se inserta un litotritor para pulverizar el cálculo. Y después la cirugía abierta, que a muy poco se hace. Conmigo prácticamente se empezó esta historia de la litotricia. Entonces, hasta mi época se hacía la cirugía abierta, tantas cirugías se ha hecho. La cirugía abierta o tradicional se emplea en pacientes que pudieran presentar una anomalía anatómica, por ejemplo, un vaso que esté cortando prácticamente la pelvis renal. Entonces uno tiene que entrar a cortar este vaso que no está permitiendo la salida de orina, tal como una obstrucción de la unión ureteropélvica. Adelante. Adelante. Ya se quedó dormida. Ya. El 95% de los cálculos situados en el uréter se expulsan espontáneamente en 3 o 4 semanas, dependiendo de su tamaño y posición. El 95% de los cálculos situados en el uréter se expulsan espontáneamente en 3 o 4 semanas, dependiendo de su tamaño y posición. Ya le hemos dicho, actualmente entre el 90 y el 95% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos poco agresivos, como la litotricia extracorpórea. Entonces, litotricia, sin tocar al paciente, emitimos ondas sonoras que van a parar, a destruir el cálculo por ondas de choque, que consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar más fácilmente. A veces los cálculos de ácido úrico se disuelven gradualmente, haciendo que la orina sea menos concentrada, por ejemplo, como citrato de potasio. Adelante. Adelante. Acá recomienda que tomen bastante agua, pero no solamente un vaso de agua a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde es suficiente. Ese es bastante, porque de 1500 volumen urinario en un día pasamos a 2000, suficiente. Entonces,
porque si no, da dolor de cabeza, sube la presión, lo pone nervioso a los pacientes. Adelante. 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 Entonces, ya vamos a terminar. Vamos a correr ahora. Entonces, como yo le dije, yo hice, este es mi primer trabajo de investigación que hice. Estudio de costo-efectividad de litotripsia extracorpórea versus cirugía abierta. Acá lo que se tenía que demostrar, qué es lo que es más barato, operar el paciente con cálculos o sacarlo, el cálculo con litotripsia extracorpórea, lógicamente, empleando la litotripsia extracorpórea. Entonces, era mucho más económico. En esa época yo recuerdo que mi hija estaba terminando economía y me dijo, qué bonito tu trabajo, papá, lo puedo tomar para presentar en la universidad. Y lo felicitaron todavía porque era la primera vez que una economista hacía un trabajo utilizando elementos médicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, definitivamente, adelante. Adelante. Este es el equipo que hace la litotripsia. Mira, bien simple. Acá tenemos un negatoscopio, acá tenemos el ecógrafo, acá las ondas sonoras, una camilla, y para colocar el paciente, acá unos auriculares para que el que maneje estos aparatos no se quede sordo, porque son ondas sonoras que verdaderamente no los escucha, pero el ruido que dan, tum, tum, suena, como si estuvieran tirando martillo a una piedra. Adelante. Miren, 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 miren. Acá tenemos una placa radiográfica, como le dije, fondo negro. Acá hay una imagen radiopaca, cálculo del riñón derecho, es el riñón derecho. Acá hay otra imagen radiopaca, cálculo en el riñón izquierdo. Entonces acá digo yo, existe litiasis renal bilateral. Acá ya lo trabajé. ¿Qué cosa he trabajado? He trabajado esta parte de acá. ¿No es cierto, no? Entonces, acá he dado ondas sonoras. Ya le he destruido la piedra, ya lo botó. Entonces, litotripsia izquierda desapareció. Litotripsia izquierda exitosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos otra radiografía. Y que prácticamente es la misma. Pero lo que pasa es que ya hemos trabajado un riñón y ya se ha botado esta piedra. Acá tenemos que ya se trabajó el otro riñón. Ya no hay imagen radiopaca. Litotripsia derecha exitosa. Litotripsia izquierda y litotripsia derecha exitosa. Solucionado el problema. Acá es otra historia. Acá hay una piedrita que también se eliminó y también es otra presentación a tener en cuenta. Adelante. Miren acá. Acá estoy yo. Este dedo es feo. Este es de mi ayudante. Y yo estoy sacando operando ya, un cálculo enclavado en el uréter antes de que llegue a la vejiga, pero que daba un cólico renal, pero tremendo. Entonces, de ese también, pero este es quirúrgico. Lógicamente, que acá, ¿qué cosa hubiéramos hecho? O sea, la litocita a través del uréter. Se mete prácticamente en el endoscopio ureteral y se da con una fresa, prácticamente se destruye el cálculo, que es mucho más económico, porque abrir cirugía abierta, imagínense el tiempo de hospitalización, esto prácticamente tenía una semana y las litotripsias se van a su casa, entonces es mucho más económico. Adelante. Esto es un caso clínico. Paciente varón de 30 años de edad, procedente de Iquitos. Hace 48 horas comenzó a presentar en forma súbita, sin aviso, dolor intenso tipo cólico en la región lumbar izquierda, con irradiación a los genitales asociado con fiebre.
y náusea sin llegar al vómito. Acudió a un nosocomio de la región. Fue tratado con analgésico en ampolla sin lograr calmar el dolor, por lo que decidió viajar a Lima. Entonces llegó acá, entonces le hace el examen urológico, puño percusión lumbar derecho negativo, puño percusión lumbar izquierdo positivo. El dolor de mayor intensidad es 4, era como 3 el dolor. Entonces genitales externos normales. Laboratorio, examen completo de orina, vimos leucocituria. Leucocituria significa infección. Hematuria, sangrado en la orina. Sangre, dice en sangre, urea, glucosa, creatinina normal. Urograma excretor. Entonces, en el urograma excretor se veía un cálculo de 2 centímetros en el riñón izquierdo. Diagnóstico, litiasis renal izquierda, que fue solucionado con litotricia. Entonces, para calmar el dolor, esto es un buen producto. Ketoprofeno de 100 miligramos intramuscular. Entonces, ese es un buen producto. El ketorolaco de 60 miligramos intramuscular empleado también es un buen producto. Entonces, ya saben, muchachos, entonces es para calmar el dolor. Yo tengo la costumbre de dar Talflex B 150 por vía oral después del almuerzo, después de las comidas del almuerzo. Entonces, eso le da una tranquilidad, entonces, sin dolor, 24 horas. Pero lo pueden repetir, bueno, hasta que se haga el tratamiento definitivo. Adelante. Preguntas. Bueno, yo he terminado. Resolvemos esta pregunta. Stephanie. Keila, ¿estás hija? Sí, doctor, mi compañera Keila. Stephanie me comentó que tenía algún problema. Ya, entonces, acá le resuelvo las preguntas, ¿ya? De repente tienen suerte y pregunto. La incidencia de urolitiasis es mayor en el hombre que en la mujer y se da en la edad de 30 a 40. El riesgo de utilizar, el riesgo de urolitiasis es mayor en todos. En climas tropicales, el riesgo de urolitiasis, formación de piedra, es mayor en climas cálidos, productos marinos, en dietas ricas en sal y proteína, con la leche, en todos, la respuesta. El diámetro máximo de los cálculos que pueden ser expulsados es de centímetros, 1 centímetro. Entonces hay que tener la idea de las dimensiones de las vías urinarias. La composición más frecuente de los cálculos es de oxalato de calcio, ¿no? El tratamiento de cólico renal debe hacerse todo menos uno. Usar anticolinérgico. Entonces, no se usa mucho el anticolinérgico porque te trae problemas. Es mejor analgésico de acción central. Adelante. Muy bien. ¿Quieres tener plata? Tienes que meterle plata a la tierra, pues, ¿no? Cultivar. Entonces, ¿hacemos la otra clase, Keila? ¿De una vez? Sí, doctor, el día no tenemos que terminar la unidad de renal. Sí, sí, hijita, y me van a agradecer porque cuando yo me voy a emergencia, los médicos no saben estas cosas simples, por eso decidí hacer esta clase. De esta clase yo no le voy a preguntar nada, en absoluto. Entonces, pero escúchenlo. ¿Me escucha? Keila. Sí, doctor, sí se lo escuchó. Ya, dime, el primera transparencia no está, ¿no? Ya, Sí, ¿qué doctor, importa? eso estuvo terminando. Ah, estás cargándola.
¿Ya puede empezar? Sí, doctor. Ya. Entonces, decidí ponerle fisiopatología de las vías urinarias. Son cosas bastante simples, pero muchas veces nosotros los galenos nos ahogamos en las pequeñas cosas. Sabemos grandes cosas, pero en las más pequeñas nos olvidamos o nunca lo dieron en la universidad. Yo siempre, cuando hago fisiopatología de las vías urinarias, suelo tocar estos puntos, ¿no? Fisiopatología de las vías urinarias. Acá tenemos, por ejemplo, esto es un pez erizo. Miren, miren, esto es un pez erizo. Esto existe en la Mesopotamia, tiene 90 centímetros, más o menos, casi 1 metro de longitud. Pero cuando este animal siente que alguien lo quiere atacar, cuando hay un depredador dando vuelta, entonces, ¿qué es lo que hace? Toma agua o, o se llena de gas. ¿Para qué? Para tomar esta forma. Miren, acá está la boca, ¿no? Es de este animal. Acá están los ojos. Este es de este animal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de parar las púas que tiene en su cuerpo y que son venenosas, de tal forma de que se constituye en un animal sumamente peligroso para el depredador. No va a ser una, una presa deliciosa, ¿no? Porque lo va a matar al depredador con sus venenos. Adelante. El cuerpo toma las sustancias nutritivas de los alimentos, eso lo sabemos, y los convierte en energía, también lo sabemos, pero deja de productos de desechos, que si esos productos de desechos salen por las tripas, por el intestino, lógicamente salen excremento. Y si salen en la sangre es a través de la urea, la creatinina, que son tóxicos, que no se pueden quedar en nuestro cuerpo, porque nos hace daño. Entonces, y dice, y esto que quedan en la sangre los elimina a través de las vías urinarias, que tienen 3 movimientos: transporte, almacenamiento y eliminación. ¿Qué otras funciones de la vejiga? Yo resalto, para que vean ustedes, una cosa bonita, que, que todos los peloteros, los futbolistas, ellos no saben porque no han estudiado, solamente les gusta pelotear. Yo también he sido pelotero, pero cuando estaba haciendo mis revisiones, la primera pelota que nosotros hemos pateado es prácticamente una vejiga. Y la primera vejiga que pateamos era, bueno, en mi época, ustedes ya patean una pelota de, 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 de la que usan en el mundial, son de plástico, ¿no? De plástico, son más perfectas, pero en esa época hacíamos de vejiga. Lo único que se hacía hacer es solamente ligábamos los uréteres, ligábamos la uretra y se comenzaba a patear la pelota. Y muy bien, solo que tenía un sonido muy especial, como si estuviéramos pateando tambores. Yo he pateado esas pelotas. Entonces, pero eso es lo que inició, eso es lo que le dio la idea a los ingleses, de que eso era un deporte, que ya lo vamos a ver más de un rato. También hay una función protectora. Una función protectora. Acá es muy útil la vejiga. El pez erizo, por ejemplo, ya, eso nuevamente lo repetimos, el pez erizo, para defenderse de los depredadores, hincha el cuerpo como un globo para poner eréctil su púa. Para esto traga agua, aire, volviéndose redondo como una pelota, aumentando su tamaño. Esto es posible porque tiene un conducto neumático que conecta la vejiga con el esófago. Adelante, a ver, la siguiente, ponga. La siguiente, hijita. Ya, miren, esta conexión. Este esófago, bladder, vejiga, en inglés. Acá hay un conducto
el aire lo traga el aire y lo llena la vejiga. Ahora retrocede, hijita. Gracias por ayudarme. Entonces, ese es el conducto neumático que conecta la vejiga con el exófago. Entonces, por eso, o lo llena de agua o lo llena de aire. Por eso que toma esa forma esférica para las púas, veneno y mata a los depredadores. Por eso el depredador sabe que no es un bocado fácil. Entonces, pero el animal utiliza la vejiga para defenderse. En Uganda, África, hace poco ha sido el Día de los Leones, ¿no? Ha sido considerado como un animal que se está perdiendo, está en extinción. Entonces hay que respetarlo mucho. Aunque los leones no son tan leones, porque los leones se encargan de cuidar a las crías, de darle de comer, pero el sitio donde lo deja la leona, porque la leona sale a buscar la comida para todos, el sitio que lo deja ahí, él tiene que defenderlo ante los depredadores. En Uganda, África, los leones machos demarcan su territorio, orinan cada 30 metros. Los leones machos demarcan su territorio, orinan cada 30 metros y cada vez que lo hacen, mojan las patas con orina. Y con ellos se impregna el suelo con feromonas. Y conforme caminan ellos demarcando su territorio, lo dejan con feromonas, trazando la línea de combate. Pobre aquel, ¿me entiende?, que amenaza con atravesar. Porque si atraviesa el león, se las ve con el león. Entonces, esa es la función del león, ¿no? Por eso es el rey de la selva. Adelante, hija. Ya. Después tiene una función natatoria, miren. Ustedes saben que los peces, debido a su densidad, los peces se hunden, ¿no ve que pesan más? Entonces, y además, mantenerse a flote gastaría mucha energía que el animal no lo tiene, ¿no? Pero acá es útil la presencia de la vejiga natatoria, que actúa como una especie de cámara. Es decir, que si la vejiga se llena de aire, prácticamente el animal se suspende. Y si quiere profundizar, tiene que botar el aire de la vejiga para meterse abajo, para regularizar prácticamente todo las presiones que ocasiona el agua del mar, que es densa también. Entonces, natatoria, debido a su densidad, los peces deberían hundirse, pero están dotados de un órgano hidrostático que es la vejiga natatoria. Si quieren flotar, se infla de aire. Si quiere hundirse, bota todo el aire. Así de simple. Es más, la vejiga absorbe las diferentes presiones. Es más, la vejiga absorbe la diferencia de presiones. ¿Qué significa esto? Usted no se da cuenta cuando están los pescadores, se van en su lancha, prácticamente estiran sus redes, o los barcos más grandes, mejor, los barcos más grandes que agarran gran cantidad de peces. Esos peces no son sacados de inmediato, lo dejan atrapados ahí, y conforme transcurre el tiempo, ya prisioneros estos animales, prácticamente ellos comienzan a levantar la malla poco a poco, porque si lo sacan de inmediato, entonces no va a regular los cambios de presiones. Si lo sacan rápido, prácticamente el animal va a salir con la vejiga, con los intestinos, con el estómago, fuera de su cuerpo, por los cambios de presiones, por la vejiga. Entonces, tiene que ser, eso ya es propio de los pescadores, que nunca los peces son sacados a velocidad del agua. Después la vejiga también participa en la amplificación de los ruidos. Ustedes saben, por ejemplo, qué animal es muy chillona. Son los delfines, ¿no?
que prácticamente para avisar a toda la manada da gritos y prácticamente hay algunos que tienen el oído muy fino. ¿Por qué? Por la vejiga. Amplificadora. En algunas especies el oído interno está en conexión con la vejiga natatoria por huesos especializados. Son los que tienen oída más fina, porque la vejiga que se llena de gas amplifica los ruidos que emiten algunas especies. Entonces ya lo saben. Y otra de las cosas, por ejemplo, que es muy importante, revisando, alguna vez la vejiga tuvo la función de pulmón, porque ustedes se imaginan que cuando hay sequía no hay agua. Entonces, ¿qué cosa esos animales para poder subsistir? Entonces, utilizan la vejiga para intercambiar el CO2, el oxígeno. Entonces, permiten existir, seguir con la vida. Es decir, que tuvo en alguna oportunidad una función ventilatoria. En algunas especies la vejiga está en comunicación a través del conducto neumático con el exófago y el ano. Miren, exófago y el ano. Entonces, están en comunicación. Entonces, a través del conducto neumático con el esófago y el ano, toman aire por la boca y van a la vejiga y lo expulsan por el ano, de modo que prescinde de la utilización de branquias para respirar. Esto es evolutivo, en que los peces se han valido de la vejiga para respirar en condiciones de sequía. Es fabuloso. Miren cómo son las especies. Entonces, por eso yo quería decirle de que la vejiga no es cualquier cosa. Ha tenido su importancia. Adelante. Evolución e historia de la vejiga, acá lo vamos a hacer rápido. Los griegos y los romanos usaron vejiga de cerdo infladas. Miren, los griegos y los romanos usaron vejiga de cerdo inflada para utilizarlo como pelota. La pelota de cuero más antiguo que existe se encontró en 1929 en Escocia, porque antes los reyes les gustaba, o las reinas les gustaba a sus trabajadores tirarle la pelota para que se pongan a jugar. Entonces, eso es lo que sucedió. Encontraron una pelota de cuero más antigua que existió y fue encontrada en 1999 en Escocia. El balón estuvo hecho de una vejiga de cerdo cocida con recubrimiento de cuero. En 1931, el deporte de fútbol fue introducido a nuestro país por marineros ingleses que arribaron a las costas del puerto del Callao. Adelante. Esta era la pelota que se utilizaba antes. Lógicamente, acá, ¿qué vejiga le pondrían? Lo recubrían de cuero. Acá, este pasador, pobrecito, el que cabeceaba con él, si el cabezazo lo daban estos pasadores, le arañaba prácticamente, le sacaba la piel. Pero así se jugaban, pues. Y esta pelota fue utilizado en el Campeonato Mundial en Brasil, 1950. Adelante. Acá, miren, Corea, Japón, 2002. Este ya de plástico, bien esférico, con eso se jugó. Hasta la fecha ya se juega con esto. Adelante, 2002. Objetivo, recuerdo de la anatomía, histología, fisiología del tracto urinario y patología. Adelante. Mira, fisiología de las vías urinarias. Total, la orina del tracto urinario, la orina de todo el tracto urinario, estoy refiriendo cálices menores, cálices mayores, pelvis, uréter, vejiga, uretra, etcétera, etcétera. La orina que está en ese lugar de las vías urinarias ya está formada. Ya no sufre cambio, ni de volumen, ni de composición. Entonces, ¿y por qué lo estudiamos, no? Es necesario estudiar la vía urinaria. Por supuesto que es necesario estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos permite hablar de la urodinamia. Esto nos permite hacer el estudio científico de las vías urinarias. Y por los avances tecnológicos,
prácticamente la cirugía endoscópica, no olviden, la cirugía endoscópica, los primeros que han utilizado han sido los urólogos en el siglo XVIII. Acá, a estas alturas, recién lo han utilizado los ginecólogos, ha sido más o menos en el año, ya con todo, con temor, todo, 50, 60, y por esa misma fecha también lo han agarrado ya con temores la cirugía general, que ahora todos las vías biliares son operados a través por vía endoscópica. Entonces, por dos razones lo utilizamos las vías urinarias. Porque cuando se enclava una piedra en la vía urinaria, genera presiones que puede anular la función del riñón. Yo les dije que cuando cede el cólico nefrítico, mucho cuidado, que ya se silenció. Entonces, y si no ha salido la piedra, esta piedra va a seguir dañando al riñón y lo desaparece prácticamente en 6 meses. Lo desaparece. Entonces, ya se va a quedar con un solo riñón nada más. Entonces, pero si lo bota en buena hora. Entonces, por eso los cambios de presiones, prácticamente la presión que genera un uréter es prácticamente 10 centímetros de agua, 10 centímetros de agua, pero, 10 centímetros de agua, ya está fallando en ustedes también, Keila. No, doctor, sí se la escucha. Sí, pero ya no tengo imagen ya. ¿Qué pasa conmigo? Esta cosa me sucede con esta. ¿Lo puedo apagar y volver a prender? Keila. ¿Aló? Ahora puede ver la imagen. A ver, voy a llamar a mi hija ya un ratito. Gabriela, Gaby, Gabycita. Gaby, Marta, y Gaby. Se me ha ido a ver, llámala que me apoye. ¿Ah? Llámala, pues. Llámala.
Para acabar de una vez, hijita, ya. ¿Lo tienes? Sí, hijita, tu mamá corre, llámala. Anda, corre, hijito. Que me ayude, que me apoye, que me apoye. Anda, llámalo. Llámalo a tu mamá que me apoye. ¿Qué me apoya? Me apoye, mira, la dos, en la recordemos, y las dos partes. Y la dos, la regla, la imagen. Ya va a terminar ya. Vale. Toca el tiempo, hijo. Vale. Vale. Ven para acá, cuídate que caigas, hijo. A ver, mi hijita, se me ha ido. Igualito como la vez pasada. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Se ha ido la imagen. Apagamos. Pero apágalo y prende. A ver, bueno, lo apago.